No hagas eso. Te lo digo porque soy tu madre. ¿Cuántas veces han escuchado esas expresiones? O a lo mejor ustedes las han dicho. El día de hoy estaremos hablando sobre nuestra autoridad como padres y cómo en realidad podemos hacer lo correcto al educar a nuestros hijos. Quédense con nosotros y platicaremos más sobre esto. Hola, mi nombre es Teresa Álvarez Díaz y de nuevo es un placer estar con ustedes en este su programa Educando para la Eternidad. ¿Saben? Si alguna vez se han hecho la pregunta a ustedes si en realidad tenemos autoridad para educar a nuestros hijos. Yo me la he hecho a veces porque a veces siento que no estoy completamente lista o preparada. Y de hecho, el tener a hijos, el tener a nuestros hijos, no nos prepara, no nos da la autoridad de ya estar listos. O sea, no es una coronación donde se nos pone la corona y ya somos reyes o reinas. El hecho es que es un proceso y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hablaremos sobre el hecho que la sabiduría viene con la experiencia y cómo podemos adquirir esa sabiduría por medio de todos los diferentes aspectos que tienen que ver con educar a nuestros hijos. Estaremos hablando sobre unos diferentes puntos. El primero es, de hecho, primero es lo primero. Déjalo todo si es necesario. Y estaremos también viendo el ser equipo, el ser consistentes y también estaremos hablando sobre la dependencia nuestra en Dios. Y también veremos cómo es que todos estos aspectos vienen en conjunto. Así que vamos a hablar primero de primero lo que es primero. Esa expresión, aunque es común, ¿verdad? Primero es lo primero. Las personas la repetimos y a veces lo hacemos de una manera fácil, pero al pensar en lo que estas palabras dicen, primero es lo primero en tu vida, ¿qué es lo primero? Y Dios nos trata de enseñar de que hay cosas más importantes que las otras. Muchas cosas tienen importancia en esta vida y no quitamos la importancia de unas cosas al hacer otras, pero hay unas cosas que definitivamente son primordiales. ¿Y de qué cosas estamos hablando? Bueno, en realidad a Dios no le interesa mucho el hecho de que tengamos la casa como un espejo. No le interesa mucho cuántos diplomas tengamos colgados o qué tan bien se comportó la bolsa de valores este día o cuántas veces pudimos incrementar las ganancias de nuestra compañía. Lo que a Dios en realidad le importa es cómo estamos haciendo nuestro trabajo para guiar a nuestros hijos en el camino en el cual Él quiere que ellos caminen. ¿Cómo los estamos educando espiritualmente? Eso es lo primero. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pongamos como prioridad, la educación de nuestros hijos. Hoy en día en nuestra sociedad, lamentablemente, hay valores muy deteriorados, donde vemos que los padres prefieren la compra de un mejor auto o una casa más grande, en vez de invertir en lo que es realmente de valor y lo que es realmente de valor para Dios. Y nuestra sociedad lo fomenta. Vemos alrededor y vemos que las personas consideran más importante o de más prestigio alguien que está bien vestido o alguien que trae un carro el modelo más reciente, una casa elegante. Pero la persona que vemos que invierte en sus hijos, personalmente, muchas veces nos han dicho amigos a nosotros o gente que nos conoce, ¿por qué no mejor ponen a sus hijos en la escuela pública y no gastan todo ese dinero que gastan en que sus hijos estén en una escuela privada? Porque para ellos es nomás una escuela privada, pero como nosotros hemos platicado con nuestros hijos,
esto es lo que nosotros consideramos que es lo mejor, que no hay nada aparte de esto que les prevea de un beneficio mayor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Todos los sacrificios necesarios para que ustedes tengan eso, lo mejor. Y nuestro Dios quiere eso. Si Él ve que nosotros sacrificamos nuestros deseos por lo material y usamos las bendiciones que Él nos da para avanzar el éxito de nuestros hijos en la vida espiritual, Él nos va a recompensar. Él va a bendecirnos de maneras que en realidad a veces ni nos imaginamos. A veces pensamos que las bendiciones a lo mejor sean monetarias, que tienen su lugar, pero el Señor nos bendice de muchísimas formas. El otro día tuve una bendición tan especial, a lo mejor en sus ojos muy sencilla, pero sentí una paz al estar con mi familia. Estábamos entrando por la puerta trasera de la casa y los vi a todos, los observé a todos y dije, wow, Señor, qué hermosa familia me has dado. Y esa fue una bendición tan, tan linda para mí. Me llenó tanto y no costó absolutamente nada, simplemente un momento en el cual el Señor me dejó ver la belleza, el amor que yo recibía de esta familia. Y los animo a que enfoquemos en qué es lo más importante en nuestras vidas. Lo primero siempre debe ser lo primero, que no dejemos en segundo término lo esencial, lo que de veras vale la pena. El otro día recibí un correo electrónico que me agradó muchísimo, tanto que lo voy a compartir con ustedes. El correo electrónico decía, contesta estas preguntas rápidamente. ¿Cuáles fueron los ganadores del premio de Miss Universo, las primeras 10 en los últimos 10 años? ¿Cuáles fueron los últimos premios del Super Bowl? ¿Cuáles fueron los últimos 10 ganadores de los premios Nobel? Y una serie de preguntas así, de esa forma, de personas sumamente importantes. Y continuaba diciendo el correo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Te acordaste de todas estas personas? ¿Te acordaste de todos los logros de estas personas? Y en realidad, les puedo ser sincera, no pude contestar la mayor parte de ellas. Y continúa diciendo el correo, bueno, ¿tú sabes por qué no te puedes acordar de ellos? Porque en realidad no es lo más importante. Lo más importante, lo que más se acuerda uno son de la familia, de las amistades cercanas, de aquellos que nos quieren, de las personas que en realidad tienen un lugar en nuestra vida. Lo primero siempre debe de ser lo primero. No le demos lugar a las cosas que no son importantes. Pasar tiempo con nuestros hijos, sumamente importante, es lo primero. Y de eso vamos a hablar enseguida. El segundo punto que tenemos para el día de hoy es el hecho de que a veces tenemos que dejar cosas y a veces tienen que ser cosas, a pesar de lo que sea, tenemos que dejarlas si no son importantes, a comparación con el educar a nuestros hijos, con el ayudarles en su educación espiritual. Por ejemplo, hoy en día, como estábamos platicando, nuestra sociedad nos llena de ideas de lo que es importante, de lo que debemos de hacer. Muchas veces es de que la mamá debe de ser una mujer con carrera. Muchas veces puede ser que el papá tiene que llevar a cabo grandes logros para que él se pueda realizar en su persona o que él, digamos, alguna actividad que los mantenga ocupados porque eso les trae satisfacción personal. Bueno, a la luz de lo que la Biblia nos dice y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, todas estas cosas no son importantes ante la urgencia de educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Necesitamos estar conscientes de que cualquier cosa que nos quite de amar y dedicarnos a nuestros hijos nos está desviando de la tarea que Dios tiene para nosotros. Si usted es como yo, posiblemente tendrá una lista larga de cosas que hacer, pero de todos modos podemos dejar de hacer cosas para poder estar con nuestros hijos. Cuando nosotros analizamos nuestra lista, podemos ver que las prioridades que tenemos a veces no son las más importantes. Por ejemplo, en su lista de cosas que hacer, posiblemente hay actividades que estén
que no pueda usted involucrar a su familia. Busque oportunidades de involucrar a su familia en ciertas actividades. O una de las cosas que le recomiendo, que a nosotros nos enseñaron en una plática de familias, fue que cada semana hiciéramos espacio en un día donde nosotros pudiéramos estar con uno de nuestros hijos y dedicarles un tiempo específico a ellos. Les comento que nos ha beneficiado mucho, no nomás a nosotros como padres, al conocer más a nuestros hijos, sino que ellos se han sentido bastante bien con esta actividad que hacemos. Y ellos preguntan, ¿cuándo nos toca salir a mamá y a mí? ¿Cuándo salgo con papá? Y es un sentimiento muy hermoso cuando ellos sienten de que mamá y papá se están tomando un tiempo especial para ellos. Y estamos dejando de hacer otras cosas que sí tienen importancia, pero no son más importantes que ellos. Ahora pensemos en otro tercer aspecto. El hecho de que nosotros tenemos que tener equipo. ¿Y de qué equipo estoy hablando? Bueno, el equipo de mamá y papá, el equipo que podemos ayudarnos mutuamente a educar a nuestros hijos en este camino espiritual, en esta lucha espiritual. Habrá padres que son padres o madres solteras. En los casos de ellos, es muy recomendable que busquen a otro padre o madre soltera en apoyo a las diferentes cosas que usted quiere que su hijo aprenda. También usted se puede unir a una familia y ver cómo ellos pueden ser de apoyo para usted. En la iglesia es muy fácil encontrar familias que le pueden asistir en educar a su hijo en lo espiritual. La mayoría están dispuestos, la mayoría desean ser apoyo para otras familias. Y la mamá y el papá deben de ser un dúo dinámico, así como el dúo dinámico que se ve en la televisión. ¿Qué planes hay? Decía Robin a Batman. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer, qué vamos a hacer. Y es lo mismo que papá y mamá deben de hacer. Deben de sentarse, deben de platicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hay en cuestión de la conducta de nuestros hijos cuando sucede esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enfocarnos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Es una estrategia en la cual debemos de trabajar. Todas las buenas empresas, todos los planes que valen la pena son aquellos que se han sentado las personas involucradas y han detallado un plan a seguir. Necesitamos detallar como pareja, como esposos, el plan a seguir. Si consideramos que tal actitud es correcta y si no es correcta, entonces ¿cómo vamos a reaccionar a ella? Ambos. En equipo, la educación de nuestros hijos es mucho más firme. Si platicamos en cuestión de lo que creemos, si estamos en el mismo plano, va a ser mucho más fácil transmitir esa información a nuestros hijos. Ahora, muchas veces pensamos que por ser mamá y papá tenemos el derecho, la autoridad, por naturaleza, el de darles a nuestros hijos la educación. Dios nos pide que les demos la educación, pero también Él ha requerido que nosotros nos ganemos esa autoridad. Él quiere que nosotros tengamos el derecho a hacerlo porque nos los hemos ganado. ¿Y qué significa ganarse el derecho? El derecho que nosotros queremos no viene con la simple paso a la paternidad, a la maternidad, con haber tenido un hijo, con haber proveído por sus necesidades. Dios nos pide mucho más que eso. Dios quiere que nuestra vida en realidad refleje los principios de amor y de misericordia que Él tiene. Si yo reflejo eso, yo puedo con autoridad enseñarle a mis hijos. Estamos adquiriendo el derecho a educar a nuestros hijos. Otra cosa muy importante es que tengamos consistencia en nuestra manera de enseñar a los niños, de educarlos en el camino espiritual. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que podemos tener consistencia? Bueno, muchos de nosotros somos muy efectivos y muy eficaces en leerles a los niños las historias de la Biblia. Tomamos la historia, la leemos, les compartimos los datos, los hacemos repetir versículos de memoria, les pedimos que nos digan cómo se llamaba tal persona. Como en la historia de Pedro, los niños pueden saber exactamente el nombre del mar donde pasó, que Jesús lo sacó, que Jesús lo rescató,
Pero más allá de los datos de una historia muy bonita, ¿qué es lo que esa historia nos enseña? Si nosotros vamos a ser consistentes con nuestros hijos, necesitamos ir un paso más allá. No nomás empezar a enseñarles la historia, sino a llegar a un punto donde ellos puedan aprender algo que les va a ayudar en su vida personal, la aplicación personal a su vida, a mi vida, a la vida de ellos también. ¿Cómo es que puedo hacer esto? Bueno, haciendo preguntas. Yo le pregunto al niño, ¿qué piensas que aprendió Pedro después de esta experiencia? ¿Qué piensas que él estaba sintiendo durante esta experiencia? ¿Qué piensas que Jesús pensaba? ¿Cómo crees que se sintió Pedro después de que pasó todo? Esas preguntas van a hacer que el niño se tome su tiempo y reflexionar en qué es lo que de veras trata de enseñarnos la historia. Las historias que hay en la Biblia de estos personajes que se aferraron a Dios, que se aferraron a las enseñanzas de Él, no son para que tengamos un conocimiento más extenso de lo que es la cultura hebrea, son para aprendizaje y aplicación personal, son para que yo pueda aprender de ellas y crecer. Y cuando nosotros somos consistentes en crear ese vínculo de aprender y luego aplicar, podemos llegar muy lejos con nuestros hijos, podemos alcanzar metas más elevadas. Lamentablemente en nuestra sociedad hoy en día tenemos problemas que a veces ni siquiera conocemos a los abuelos, o si conocemos a los abuelos, difícilmente tenemos conocimientos de nuestro árbol genealógico más allá de los abuelos. ¿En qué creyeron mis abuelos? ¿En qué creyeron los papás de ellos? Son gente que tenía raíces cristianas, raíces de personas que amaban a Dios. Si nosotros nos vamos apoyando en la historia, en las historias de la Biblia, en lo que estos personajes que se aferraron a Dios, al poder de Dios, vamos a encontrar que podemos ayudarnos a crecer espiritualmente, podremos ponernos sobre los hombros de estos gigantes espirituales y alcanzar un nivel más elevado de fuerza espiritual. Nos podemos ayudar. No tenemos que reinventar el cristianismo una y otra vez, ¿no? O sea, aquí está en la Biblia, tenemos la información que necesitamos para sobresalir en esta lucha espiritual. También tenemos que considerar de que el depender de Dios plenamente, diario, es sumamente necesario para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría que nos da la experiencia y podemos entender cada día más lo que en realidad es nuestra labor educando a nuestros hijos. Pero, ¿cómo es que tengo que depender de Dios? ¿Cómo es de que necesito hacer para que yo pueda depender de Dios? Bueno, en la Biblia encontramos mucha ayuda en cuestión de cómo es de que necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta y que a lo mejor muchos padres también se han dado cuenta es darme cuenta de que yo no soy competente para este trabajo de ser padres, de ser madres o de ser maestros. Yo no puedo. ¿Ok? Acepto de que soy incapaz de hacer el mejor trabajo, de ser una madre conforme al corazón de Dios. Pero no debo de negar mi responsabilidad personal de hacer todo lo que yo pueda. Ahora, al aceptar de que yo que yo no tengo la competencia para ser una buena madre, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a la fuente de la fuerza, de la sabiduría, y Dios me puede ayudar a hacer lo que yo tengo que hacer para ser más competente. Saben, en un momento de mi vida yo consideraba de que el ser madre era simplemente tener todas las cosas hechas necesarias para que los niños estuvieran bien, para que ellos estuvieran bien cuidados, bien atendidos, todas sus necesidades fueran suplidas, y consideraba de que mi trabajo tenía que cumplir con todas estas responsabilidades del hogar, de iglesia, etc. Y muchas veces pensé que yo estaba haciendo muy buen trabajo.
de vez en cuando surgía una situación donde yo decía, bueno, ¿por qué esta criatura no está haciendo lo que debe hacer? ¿Por qué este hijo, esta hija no está haciendo lo que yo necesito que él o él haga? En un momento, una persona muy sabia, una amiga de la iglesia, se acercó conmigo y me dijo, mira Teresa, con mucho cariño te lo digo, no es el niño, no es la niña, es la mamá. La mamá tiene que entender que su método no es el correcto. Entonces, si mi método no es el correcto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a la fuente de información y ver cuál es el método correcto. Ahora, la Biblia nos deja amplio espacio para trabajar, nos da en realidad una variedad de métodos. Con cada historia que leemos en la Biblia podemos ver que Dios actuó de diferente forma con los diferentes personajes de la Biblia. No todos fueron tratados de la misma forma. Y Dios también nos ha dejado el espacio abierto para que nosotros podamos aprender conforme sea nuestra necesidad. Así que usted puede ir a la Biblia, usted puede encontrar información que yo también puedo encontrar, pero a usted le va a servir de una manera y a mí me va a servir de otra. Leamos un texto. Proverbios 3, 5 y 6. Y dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estorbéis en tu prudencia. Reconocedlo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hay diferentes versiones, pero el concepto es el mismo. Si nosotros dejamos que nuestros deseos sean aquellos de Dios, entonces Él se encargará de enderezar nuestro camino. Debemos depender de Dios, debemos de deleitarnos en conocerle, en amarle. Eso nos va a permitir caminar con Él más de cerca y nuestra vida reflejará justo lo que queremos, que es que nuestros hijos vayan aprendiendo de Dios por medio de nosotros. Ahora, el depender de Dios, aparte de la oración, aparte de la lectura de la Biblia, comprende otros aspectos. Muchas veces yo me encontraba en una situación donde no sé qué hacer con una situación particular de cómo mi hijo o mi hija se esté comportando. No sé cómo enfrentar la situación. A veces me encuentro con situaciones que son difíciles de entender por qué suceden. Muchas veces lo que está sucediendo es que Dios quiere que nosotros simplemente dependamos de Él, que dejemos que Él sea el que nos dé la respuesta. Y para eso necesitamos dejar la situación, el problema, en sus manos. Él encontrará una manera apropiada de resolverla. Lamentablemente, a veces es difícil para uno como ser humano y especialmente para una madre que está impuesta a tener todo bajo su control, a tener las cosas en orden, el dejar, el soltar las cosas en las manos de Dios. Pero necesitamos practicarlo poco a poco. ¿Cómo hacemos? Una de las cosas es dejar de preocuparnos por asuntos que no tenemos control sobre ellos, que no podemos cambiar. Ahora, nosotros quisiéramos a lo mejor cambiar un comportamiento de nuestro hijo, pero no tenemos la herramienta para hacerlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Uno, pedir consejos si no sabemos hacerlo. Hay gente que tiene a Cristo en su corazón, gente que tenemos a lo mejor cercana de nosotros, o si no en la iglesia que podemos recurrir a alguien, al pastor, algún consejero, y preguntar qué es lo que puedo hacer yo para ayudar a mi hijo a que él decida hacer las cosas correctas, hacer lo que Dios quiere para él. Sabemos de que podemos llevar a los hijos a la Biblia, podemos enfocarlos en la voluntad de Dios, pero el buscar nosotros también ayuda, el buscar la sabiduría de las personas que están a nuestro alrededor nos permite el ayudarnos a nosotros mismos en discernir qué sería lo mejor que podemos hacer. Recurrir a la Biblia, en leer las promesas de Dios, en saber de que Él va a cuidar de nosotros y de nuestros hijos, que Él va a salir adelante con sus promesas de ayudarnos, no nos va a dejar solos. Y las amistades que tenemos, las personas con mayor experiencia, sabiduría, pueden ayudarnos a nosotros a llevar a cabo nuestra labor. Ok, por ejemplo, en algún momento de nuestras vidas nosotros nos sentimos la necesidad de buscar la ayuda de una persona que nos dijera de una manera más profesional qué es lo que podemos hacer de mejor manera. Y no hay nada malo de buscar la ayuda profesional. Tiene su lugar, a veces es esencial para que las cosas vayan mejorando.
Y también a veces uno como padre piensa que se hacen las cosas correctas, pero en realidad no las está haciendo. El consejo de una tercera persona, el consejo de una persona que nos ama, nos puede ayudar a cambiar lo que estamos haciendo y permitirnos un éxito en el trabajo que estamos haciendo para educar a nuestros hijos. Pero definitivamente lo esencial es depender de Dios. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estado hablando el día de hoy. Cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos, no pensemos que por el hecho de ser padres o ser madres, de haber dado a luz, de proveer para las necesidades de nuestros hijos o de ser el maestro que está enfrente de los niños, por eso ya tenemos toda la autoridad de educar a estos niños. Necesitamos decidir y dar prioridad a las cosas que son importantes. Lo primero es lo primero. Y lo primero es educar en el camino espiritual a los niños, a nuestros hijos. Entonces, al poner eso como prioridad, tendremos que dejar algunas cosas. Y el dejar las cosas, aunque sea difícil para nosotros, debería de ser algo que podamos hacer con más facilidad conforme lo vayamos practicando. También debemos entender que debemos de ganarnos el derecho a compartir con nuestros hijos lo que Dios quiere que ellos aprendan. No es un derecho inerto, necesitamos ganárnoslo. Quiere decir que tenemos de trabajar hacia el objetivo de poder educar a nuestros hijos adecuadamente. El ser equipo, buscar la ayuda del esposo, de la esposa, cuanto se refiere a todo lo que es educar a los niños, las disciplinas, los métodos de enfrentar situaciones difíciles, de simplemente planes que se tengan que hacer en la casa, cómo vamos a decidir. Todo eso es importante. Y si usted es padre o madre soltera, como lo dijimos, busque ayuda de otros padres o madres solteras para hacer equipo o de familias que estén cerca de ustedes, familias que les puedan ser de beneficio para que usted también se pueda apoyar en ellos. También la consistencia, el llevar a fondo todas las aplicaciones bíblicas, no nomás enseñar lo que aprendimos en cuestión de los datos, que son importantes, pero también la aplicación personal a mi vida, cómo es que yo puedo, qué es lo que yo aprendo de las cosas que la Biblia me enseña. Y finalmente, el entender que mi dependencia de Dios es lo esencial. Cuando yo me doy cuenta que mis fuerzas personales no me van a permitir hacer el trabajo que Dios quiere que yo haga, volteo hacia arriba y digo, Señor, aquí estoy. Solamente tú me puedes ayudar, solamente tú puedes darme lo que necesito, la sabiduría, las técnicas para hacer la misericordia y la comprensión, la compasión, para ser el padre o la madre o el maestro que tú quieres que yo sea. Así que los animamos, hermanos, a que cada día consideremos todas estas cosas que necesitamos como padres hacer para sinceramente ganarnos el respeto y la posición en donde podemos educar a nuestros hijos para la eternidad. El Señor les bendiga.